sangre obró para una buena acción. Solo ven a Él y compruébalo. El mundo perdido en pecado está. Él quiere sacarte de ahí. Si vienes a Él, tu vida cambiará. Solo ven a Él y compruébalo. Ansioso está de recibirte a ti. Corona te quiere entregar. Ya no dudes más, tan solo ven a Él. Solo ven a Él y compruébalo. Solo ven, solo ven, solo ven, solo ven, solo ven, solo ven, solo ven a Él y compruébalo. Solo ven a Él y compruébalo. Este es el símbolo de la iglesia primitiva más antigua, mucho antes que el pez. El símbolo de la rueda parece sencillo, pero tiene las 5 letras griegas. Tiene la I, que es Jesús, Jesucristo. Jesús. La X, Jesucristo. La omega, de Dios. Ok. La Y, Salvador. Y la E de Epsilon. Jesucristo, de Dios, Hijo, el Salvador. Pero las letras, las 5 letras significan ictus, que es pez. Una vez más, pero cuando lo dices en arameo, no dices Jesús Cristo, de Dios, el Salvador Hijo. Está diciendo Jesús Cristo, de Dios, tu Salvador. En arameo significa tu Salvador. ¿Ok? Y una vez más. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Qué les parece, hermano? Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce pulido, dice esto: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. El nombre en él, el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende, dice ahí del cielo con mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso podían recordar. Y ahora las aguas que salían de ahí, la gente que venía a través de las rutas comerciales y que no conocían, a veces llegaban a tomar agua de ahí porque pensaban que era para tomar. Después de 15, 20, media hora les daban náusea y se vomitaban. Pues el agua ya estaba. Solo ven a Él y compruébalo. El mundo perdido en pecado está. Él quiere sacarte de ahí. Si vienes a Él, tu vida. Bueno, continuamos con la lección. Entonces, la ciencia realmente lo que trata de hacer trata de descubrir el conocimiento de Dios. Esto es, la ciencia es el descubrimiento del conocimiento de Dios. ¿Por quiénes? Por los incrédulos. O sea, cada vez se acercan más al mismo y por su incredulidad se alejan más de Dios. Esta idea del Big Bang, hermanos, reiteramos, el proceso no es que esté mal, sino que se está percibiendo de una manera equivocada solamente. También Dios dijo, sea la luz, y se hizo la luz. Y si Dios puede hacer a alguien en apariencia más antigua de lo que es,
no hay ningún problema si uno ve la Tierra o el espacio en millones de años. Eso no es problema, porque puede ser que sea la apariencia y no simplemente el tiempo en que se realizó. Y desde esa manera se debe de explicar a alguien que está tratando de concebir ello. En Génesis, una vez más reiteramos, en el capítulo 1, ¿verdad? Una de las cosas que debemos de comprender en cuanto a los años y los días es que la medida de los tiempos, como tú y yo la sabemos, está basada en el contorno en que nos criamos. Por ejemplo, para muchos de nosotros, el día no comienza hasta las 12:01 de la mañana. O sea que para ti, para mí, no comienza el día domingo hasta las 12:01 de la mañana. Es la forma en que nosotros hemos creído y hemos crecido y nos han enseñado. Pero para el judío, les explicaba yo, no es así simplemente. O sea que los tiempos realmente pues no son así. Y hay que entender otra cosa que es importante también, es que cuando medimos los años, por ejemplo, pues los años los medimos distinto nosotros que otras generaciones y civilizaciones. Esto también está bien, no hay ningún problema con eso. Pero lo que tenemos que entender es lo que la Biblia dice. Por ejemplo, la medida de los años, dice ahí en Génesis capítulo 1, dice ahí en el versículo 14, cuando se habla del cuarto día, o sea, la Biblia habla primer día, segundo día, tercer día, ¿no? O sea, el primer día fue cuando se separa, o cuando se le llama al día luz, o a la luz día, y a las tinieblas noche. Y fue la tarde y la mañana un día, o sea que, pero antes de eso, cuando todo estaba en caos, como lo dice la Biblia, cuando todo estaba desordenado, pues la palabra desordenado en griego es caos realmente, pues realmente no hay ningún problema con eso. ¿Cuánto tiempo fue? Pues que el tiempo de Dios y el tiempo de nosotros es muy distinto. Lo podría yo explicar de otra manera, si me permiten. Esto es, si explicamos el tiempo y decimos, yo nací en 1976, ahorita estamos en el 2022, ¿ok? Si nos regresásemos al primer año después de Cristo, tenemos que entender que antes del primer año era 1 antes de Cristo, porque la idea del 0 no existía para los antiguos. Eso no existía para los antiguos. Entonces es 1 después de Cristo, y desde ahí hasta 1976, y desde ahí hasta el 2022. Pero ¿qué pasaría si lo pusiéramos en 2 milenios? Sería nada más 2 milenios, 2000 años. Y si fuera 5, pues nada más han pasado 5.7 milenios. No es mucho realmente lo que ha pasado en la historia de la Tierra. Pero ¿qué pasaría si lo viéramos un poquito acerca de la eternidad y diríamos, ¿cómo se plantea la eternidad? Podríamos decir que la eternidad se plantea así. Es el símbolo de la eternidad, ¿verdad? Del infinito le llaman muchos. Algo que nunca termina, que siempre está. Y este tiempo en el que tú y yo vivimos es el tiempo que se le va a llamar el tiempo Cronos, el que se mide con el sol y con la luna y con la oscuridad y con el día. Pero que hay otro tiempo que tenemos que aceptar que existe, y es el tiempo eterno. El tiempo eterno es distinto. Por eso Pedro dice, para el Señor un día son como 1000 años, y 1000 años son como ¿qué? Como un día. Pero este tiempo del tiempo Cronos, lo que tú y yo tenemos que entender, fíjate cómo dice ahí Génesis, en el capítulo 1, versículo 14 dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche. O sea que realmente es aquí, cuando se crean las lumbreras, que es lo que conocemos como el sol y ¿qué? Y la luna. O sea que los primeros 3 días no son días a lo que tú le llamamos días de 24 horas, según los conocemos y entendemos nosotros. O sea, la misma Biblia está diciendo que cuando se hacen estas lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra,
Y desde ese momento es cuando se empieza a hacer el movimiento de lo que se conoce como días. Dice ahí, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Si te das cuenta, esto pasa en el cuarto día. Lo que tú y yo pensamos son días de 24 horas, pero si las horas que marcamos de 24 horas realmente no se acaban de formar hasta el cuarto día, entonces hay un error realmente. Algo no está concordando bien. Es que tú estás viendo la Biblia desde el punto de vista tejano, en el año 2022. Y es distinto, o sea, es lo que te digo, o sea, tu idea y la idea de otra persona es distinta. Y la Biblia te dice, fíjate que la Biblia no es un libro que pretende explicar la cronología del ser humano. La Biblia es temática. La Biblia es un libro que pretende explicar la genealogía del Mesías, de Jesús. Sin embargo, ¿quién escribe Génesis? Moisés. Y Moisés lo está escribiendo en el camino de Egipto hacia tierra prometida. Entonces, cuando Moisés está escribiendo de esto por parte de Dios, hace esta escritura y no te va a explicar a ti, mira, pasó esto y se hizo primero esto para que se hiciera el átomo, y de esto pasó esto y se hizo una célula nuclear. No va a explicarte nada de eso. En el primer día pasó esto y ya. Pero el ser humano y el científico dice, yo quiero explicarlo en detalle. Así que la ciencia descubre a Dios solamente, lo que es Dios, pero su misma incredulidad lo alejan totalmente de Dios. En este sentido comprendemos entonces que es el tiempo, y lo mismo podemos entenderlo para la parte de lo que yo les estaba diciendo, o para la parte del ser humano. Para la parte del ser humano, ¿qué es lo que pasa? Para la parte del ser humano, lo que habíamos dicho y lo que habíamos explicado es que para la parte del ser humano, Dios cuando lo crea con apariencia adulta. Así lo crea. Ahora, otra cosa importante, ¿ok? Depende, a veces dicen por ahí en México, ven a dos personas de la misma edad y dicen uno, híjole, ¿qué te pasó? O sea, porque la persona envejece distinto a otra dependiendo el tipo de vida que llevó. ¿Me entiendes? A la iglesia a la cual yo sirvo tengo gente que trabaja en construcción, que son albañiles, que son maestros, para que me entiendan, y toda su vida han cargado cemento y han cavado ladrillos, bloques. El alimento que tienen el día de hoy al que tenían en el primer hace 4 milenios es distinto. Por ejemplo, les voy a decir algo, no se enojen, ¿ok? Escuchen, ¿ok? Estuve en España hace 1 mes y medio. Estaba en Barcelona. Y me siento, después de haber ido a la iglesia, ¿vale?, de Cristo Claro, en Barcelona. Y me siento. Y me dice ¿vosotros qué queréis tomar? Digo, vos, yo quiero tomar un café. Dice, ¿café? ¿Sí o qué? ¿Café? Digo, sí. ¿Café americano? Digo, no, café. ¿Por qué? Porque los europeos, los asiáticos y el Medio Oriente, el café que tú y yo tomamos no es café para ellos. Es té de café. ¿Me entiendes? O sea, el café que tomamos esta mañana, si lo tomaste, tiene 10% de cafeína. Tiene mucha agua. Pero para ti eso es café. Y entonces cuando yo llevo grupos para el Medio Oriente y les sirven café en una tacita así, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, hermano? ¿Qué chula, Leo? ¿Qué chula es? Esto es café. No, porque café americano es té. Entonces, si tú vas a Cuba o a República Dominicana, te sirven café, 100% café. La percepción del ser humano cambia las cosas.
Cómo te alimentas tú cambia las cosas. ¿Qué come una persona aquí el día de hoy? Comida rápida. ¿Ah? Tengo que situarme. ¿Dónde estoy? Aquí estoy acá. Sonic, Brahms, McDonald's. Tengo que situarme dónde estoy, porque dónde estoy, tengo que situarme en el lugar donde estoy. ¿Es comida chatarra? ¿O no lo es? ¿Así le llaman? No sabemos comer. No sabemos comer. ¿Ah? El año pasado estábamos en Creta, en la isla de Creta, de la Biblia, de Tito, y nos traen de comer una ensalada griega, sí. Eso es comer. Lo cortan de allá y así como lo cortan te lo traen. No es así aquí. No es así aquí. ¿Verdad que no es así aquí? Aquí no es así. Aquí te lo cortan, pasó por pesticidas, insecticidas, se lavó con aguas de riego, ¿ah? Y luego te lo aventaron ahí y no sabe igual, hermanos. Entonces, quiero que vayas al principio y veas al ser humano. Por ejemplo, las primeras 10 generaciones vivieron un promedio de 857 años. Yo veo a la gente que trabaja en construcción a los 50, ya están todos destruidos. Pues échale. Tomó té de café. ¿Ah? Tomó Burger King, Sonic. La mujer le puso en el microwave no sé qué. O sea, ¿cómo tú esperas que la persona viva mucho? ¿Ah? No va a vivir mucho. Somos lo que comemos, dice ahí una persona. 857 años en promedio. Y dices tú, ¿cómo puede ser que Adán vivió 930 años? ¿Cómo no? No comió Burger King. Pero otra cosa. Tú tienes que entender otra cosa. La pureza del planeta. O sea, yo nací en los 70s y nunca pensé que iban a vender agua. Nunca pensé que iban a vender agua. Es increíble. Vengo aquí, veo las cajas de Ozark de agua. Digo, que es increíble. Que tú y yo paguemos $5 por 24. Eso es increíble, hermanos. Y en plástico, que es súper dañino. Está comprobado que si tú dejas una botella de agua en tu carro por 1 o 2 horas, hermanos, es peligroso. Cáncer seguro. Pero ¿qué hacemos? La dejamos porque somos ¿de qué? We're from Texas, the Lone Star State. ¿Me entiendes la idea? Entonces, cuando la gente te pregunta ¿cómo es posible que una persona viviera tanto en aquellos tiempos? Claro que puede pasar. No respiraban smoke. Era totalmente puro. Mataban al animal y se lo comían ahí. Aquí lo matan, lo congelan, pero antes de matarlo lo inyectan, lo llenan de hormonas. Por eso el bistec está bien grandote. Claro, pues cómo no va a estar grandote. Pero mira cómo la edad de la longevidad de los antiguos era tanta. 857 años. Así que cuando tú estás platicando con tu hijo, ¿cómo estuvo esto de la evolución? Porque fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Eso es lo que es fe. Llega un momento en la historia del ser humano que uno va a tener que aceptar algo. Fíjate tú, te lo pongo de esta manera, ¿ok? Vamos a decir que tú sales a caminar por los campos de aquí de Sunray y en el camino te encuentras un reloj. Un reloj. Esos relojes que no los digitales, los otros. ¿Cuántas piezas? Y dices, wow, esto está increíble. ¿Va?
Se te ocurre abrirlo, dices, wow, ves todas las piezas, es increíble. ¿Todos me están siguiendo? Ok. Y de pronto digas, todas las piezas se juntaron poco a poco, no sé cómo se juntaron, son inanimadas, pero llegaron a un punto de la historia que se juntaron y se hicieron reloj. Eso es lo que dice la ciencia. La ciencia dice, el ser humano se juntó. Pero no pueden explicar la conciencia. Porque si tú juntas todas las piezas, son iguales. Pero aunque se han juntado todas las piezas, mira qué diferentes somos. En aspecto físico y en aspecto espiritual. Porque Dios dice al hombre a imagen y semejanza ¿de quién? De Él. Entonces viene la pregunta. La pregunta sería, si venimos y nos desarrollamos poco a poco, realmente no es muy inteligente pensar que el reloj se juntó por sí solo y todas las piezas se hicieron por sí solas. Esta es la parte que tiene uno que pensar. ¿Cómo lo hicieron? La Biblia te dice, Dios hizo al hombre imágenes y ya, se acaba. No te explica cómo. La ciencia te dice, tengo que explicar cómo se hizo, por dónde se hizo. Pasó esto, pasó esto, pasó esto, pasó esto, pasó esto. Pero hay otro punto interesante, ¿ok? Fíjate. Solamente un ser humano con otro ser humano da un humano. Ya está comprobado científicamente que es imposible, hermanos, que se vaya desarrollando de otra manera. Esto es, que un mono con otro mono hagan un ser humano. O, como dijera el maestro, ¿verdad?, de ciencias, quien cree que venimos del mono, que levante la cola. Ilógico. ¿Es ilógico? ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Y la ciencia lo trata de explicar de esa manera. Hay otro punto muy interesante, y voy a hablar un poquito después, pero me quiero adentrar solamente a esto. El punto de la historia, por ejemplo, de los tatuajes. Voy a hablar un poquito acerca de esto, ¿ok? Pero, según la historia, la parte de los tatuajes, el más antiguo que se ha encontrado, se encuentra en la edad neolítica, en el año 4900 y 4750 a.C., lo cual coordina con la edad de la Biblia. No se han encontrado tatuajes antes de. Pero fíjate, cuando hablamos de tatuajes, en la antigüedad, los tatuajes siempre estaban relacionados con rituales religiosos. Repito, en la antigüedad, los tatuajes siempre estuvieron relacionados con rituales religiosos. Así los encuentras en Japón, en Oceanía, en Egipto y aún en Europa. Lo que ellos creían era Dios y la manera en que tenían una relación con Dios era lo que se tatuaban. Pero hay algo más interesante, escuchen esto, que en algunos de estos lugares los tatuajes que se encontraron, por ejemplo, en la parte de Egipto, solamente se podían ver si la persona estaba desnuda. Y dije que los tatuajes, al menos en Egipto, nunca se hicieron para mostrarse a los demás. Era una forma de convicción en cuanto a lo divino, pero solamente para mí mismo. A diferencia de ello, el día de hoy, los tatuajes son para mostrárselos a los demás. Y nunca habían sido tan populares los tatuajes como lo son en los últimos 30 años. Si tú creciste como yo, en Ciudad de México, y tuviste un desarrollo corporativo como el mío en Chicago, aún en los años 90, quien tenía un tatuaje se lo tenía que tapar en un restaurante.
Así era. Nunca se había hecho tan popular. Donde una mujer que en los 60 se puso una mariposa, dejó de ser mariposa y ahora es un murciélago realmente. ¿Por qué? Porque el tatuaje se va deformando, con la deformación también del cuerpo, o con el crecimiento mismo del cuerpo. Pero ¿por qué digo esto más? Porque cuando regresamos a la parte del ser humano, reiteramos, tienes que entender si nosotros somos realmente algo que hizo Dios o somos algo que se fue haciendo por sí solo. Ellos, las ideologías humanas dicen, una vez más, depende del contexto cultural. En el caso de los egipcios dicen, ok, nosotros así fuimos creados. En el caso de la religión de asiática, así fuimos creados. Por ejemplo, en la parte, si has estado alguna vez en la India y has estudiado la religión del hinduismo, nosotros estuvimos en la India hace unos años, y en la parte de la India, hermanos, si no entienden mucho de religiones, hermanos, sus creencias, sus ideologías son muy profundas. Ellos dicen, por ejemplo, si tú te portaste mal, tú vas a reencarnar siendo un animal. Bueno, yo estuve en Nueva Delhi, estuve caminando en Nueva Delhi, y de pronto pasa la vaca, como si nada. Y todos la están acariciando, y la están besando, y la están como adorando a la vaca. Yo estuve aquí en Texas. Pasa la vaca. ¿Verdad que sí? Porque ellos dicen, si yo fui una mala persona, voy a reencarnar en vaca. En la parte de Bombay, en la India, cuando caminan, hay una religión, ¿verdad?, que se cubre el rostro con seda y camina hacia atrás. Porque si ellos pisan una cucaracha, ellos creen, su ideología es que pisé a mi tía. Es que ustedes se ríen, más pues la verdad. ¿Y por qué se ponen la seda? Porque si se comen un mosquito y se me comió a mi primo. ¿Se les hace esto ridículo, hermanos? ¿Ah? Aquí es donde viene el punto, hermanos. Es donde uno tiene que estar bien afirmado en su fe. Porque la religión del hinduismo cree, esa es la ideología que ellos tienen. Cómo se fueron creando por dioses. Si tú has entrado a sus templos, tienen la forma de cuerpo y la cabeza de elefante. Y dices tú, ¿qué es esto? Y cuando oramos en la iglesia de Cristo, ahí en Cuchín, estuvimos ahí predicando, cuando pasa el hermano a orar, fíjate cómo oran. Te damos gracias, Dios, porque ya no servimos al diablo. Así dicen ellos, ya no servimos al diablo. ¿Pero por qué dice ya no servimos al diablo? Porque ellos ven la idolatría, aquella imagen que para ellos es Dios, como el diablo. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Y esa es una ideología? Como cuando llegaron los españoles a México y de pronto tú ves la piel, dices, a ver, para empezar, estos son más morenos. Y si le traemos la Virgen de Sevilla, no va a combinar. Está muy blanca. ¿Me entiendes? Y en el siglo XV hacen algo que se parezca a ellos. Porque aún Hechos capítulo 17 lo explica de esta manera. Fíjate cómo dice Hechos capítulo 17. Hechos 17 lo explica así. Hechos 17 dice así. Hechos 17 en el versículo 29. Si tú vas a Grecia y vas a la ciudad de Atenas y te subes en el Partenón, en la parte de arriba, en la Acrópolis. Acrópolis significa la ciudad alta. Es preciosa, de ahí se ve toda la ciudad de Atenas. Y te subes, ahí estaban todos los altares de los dioses, porque los grecorromanos creían en varios dioses. En varios dioses. Los aztecas creían en varios dioses. Los egipcios creían en varios dioses. En todas las religiones, varios dioses. Cuando Dios saca a Abraham, le dice, no,
Solamente es un Dios. Solamente un Dios. Y esa es la identidad que les quería dar a ellos. En Hechos capítulo 17, versículo 29 dice: siendo pues linaje de Dios, predicando Pablo en el Partenón, abajo en lo que sería el Areópago, que está entre los dos mercados gigantes de Grecia. Dice 17:29 de Hechos: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de ¿qué? De hombres. Que cuando la persona tiene, por ejemplo, un crucifijo o tiene, por ejemplo, una imagen y lo ha hecho él, a quien realmente está adorando es a sí mismo, a la obra de sus manos. Y que a través de todos los tiempos ellos no aceptaban quién era Dios. Y que, fíjate, no solamente vivían mucho tiempo. Imagínate tú, ¿alguien ha conocido a un hombre de 70 años que no es terco? Repito, ¿alguien ha conocido a un hombre de 70 años que no es terco? ¿Qué pasa con el hombre? ¿Será la andropausia? No sé qué nos pasa. Llega un tiempo en que no nos lo que decimos es, a ver, hermanas, ayúdenme, ¿cómo a qué edad? Es que luego, hasta se unieron, 50. Sí, porque 50 las cosas que piensa. Fíjate, ¿y qué pasa? Imagínate tú, si viviera 900 años, ¿cuántas ideologías no tendría ya? ¿Sí me entiendes? Mi padre se acuesta, pone la tele, se duerme, le apaga la tele. ¿Qué pasó? Préndemela. Es que llega un momento uno que llega a la edad en que prende la tele para dormirse, no para verla. Nunca los muchachos nunca han llevado a sus papás al cine y van a dormirse. Oye, espérate, está increíble la película, pero se duermen. La ideología del ser humano, ahora imagínate, un hombre de 900 años, lo que le enseña su ideología que le pasa a su hijo que tiene 912 y luego otro 905, luego 910, luego 98, y se va así, y luego Matusalén 969 años. O sea, ¿cuántas ideologías no se han pasado? Son un río, corrientes, hermanos, corrientes, que es difícil sacar de la mente del ser humano. Es difícil sacar de la mente del ser humano. Y no había peligrosos tiempos como hoy. Nuestros muchachos, hermanos, van a vivir una época espiritual increíblemente difícil. Yo digo a mi hijo, va a estar difícil, mi hijo, porque hoy te censuran por lo que es verdad. Te van a censurar, te vetan totalmente. O sea, fíjate que en YouTube no se puede decir que está mal el ser homosexual. Te censuran el canal. Espérame, ¿qué está pasando aquí? Te pueden censurar hasta tu cuenta de Twitter o lo que has dicho. O sea, esa es la corriente de ideologías en la cual están peleando ellos. Y cuando se habla de la evolución, te lo digo porque tomé varias clases en la universidad. Y tomé una clase de religión en la universidad. Y fíjate, es la universidad del mundo, no de la iglesia. Eso es muy interesante cómo nos ve el mundo. Y llegó el maestro y traía 2 libros. Uno era el Corán y otro era la Biblia. El Corán es el libro del musulmán, de esos musulmanes. Y agarró el libro y dice, ¿cuántos de ustedes creen en el Corán? No, pues nadie. Y lo aventó así, pum, y lo tiró. Así, enfrente de todos. Y agarró el libro de la Biblia. ¿Cuántos creen en la Biblia? Y no querían levantar la mano, ¿sí ves? Y la levantamos algunos. Y también lo aventó. Dice, los 2 libros están mal. Así dijo. Y fíjate, este es el debate y el argumento que tiene la gente. Y eso es donde tú tienes que afirmarte más en la fe. Ustedes dicen, te voy a decir por qué está mal. Fíjate cómo empezó su argumento. ¿Alguna vez has hablado con una serpiente? Si ves dónde estaba agarrando. Y nosotros
nosotros creemos eso. ¿No lo creemos, hermanos? Pero ya cuando le das razón a lo que creemos, es como que choca. Y cuando hablamos de la evolución, hermanos, tenemos que estar bien afirmados de lo que creemos. Porque si, imagínate una persona de 50 años siendo hombre y luego con 3 o 4 doctorados, ¿tú crees que le van a decir que va a aceptar que está mal? No. Y entonces ahí está tu hijo, que nació en Dumas, porque aquí no hay hospital, creo, en Dumas. Nació en Dumas. O sea, hay hospital aquí en Sunray para nacer. No me equivoqué, ok. Entonces nació tu hijo, ¿eh? Y luego creció en Sunray. Y luego lo mandas a la universidad con uno de estos maestros, hermanos. Escucha lo que pasa, ¿ok? Entonces tu hijo va a decidir. Tu hijo empieza a razonar por primera vez la Biblia. Y si no está bien afirmado, hermanos, cualquier corriente se lo va a arrastrar. ¿Y qué pasa si quien está enfrente es de la comunidad LGTB? ¿Qué pasa si es lesbiana, por ejemplo? Esos son retos muy grandes. ¿Y qué pasa si es una persona totalmente estudiada? Necesitas más que solamente decirle está mal. Necesitas orar. Necesitas argumentar y necesitas profundizarte en las escrituras para que les puedas, ¿qué? Enseñar. Si no, se te van a ir así. No duran mucho tiempo, hermanos. Estamos perdiendo la próxima generación de la iglesia de Cristo. Le digo al hermano, estábamos en Roma, enfrente ahí en el Coliseo, y le preguntaba yo al predicador de ahí de la iglesia de Cristo en Roma. Y dice, mira, mi padre, dice, hace 60 años hacían una campaña evangelística, dice. Rentábamos un teatro de 3,000 personas. Dice, estos años ponemos anuncios en las estaciones del metro, del tren, del underground. Ponemos acá y nada más van 2 o 3 personas. Dice, nuestro problema no es la idolatría. Nuestro problema es el egocentrismo y el ateísmo. La gente ya no cree en Dios. ¿Y por qué? Porque simplemente la ideología humana les ha dicho, el único Dios que existe eres tú y tu felicidad, y lo demás no importa. Si a ti se hace feliz acostarte con alguien del mismo sexo, no importa. Si eso te hace feliz, va. Ese es el mundo en el que estamos, ¿qué? Viviendo. El problema ya no es tanto si creen o no en la creación del mundo por parte de Dios. El problema es que, como dice Romanos, ahora están no aceptando la verdad, no en la creación, sino en sus propios cuerpos. Y ese es un problema palpable en la iglesia. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Qué podremos hacer? Cuando ves, por ejemplo, el desarrollo de la evolución, muchos preguntarían, ok, pero ¿por qué hay tantos distintos? Dicen, bueno, a ver, ¿cómo es posible que haya gente negra y que haya gente blanca? No hace sentido. ¿Ah? En Génesis, por ejemplo, cuando ves las 70 naciones, hay una separación de las 70 naciones en Génesis. Es más, cuando vemos la parte, tal vez me adelanto un poquito, déjame pongo un poquito más atrás. Cuando ves la parte del arca, o tal vez me pongo más atrás, permíteme regresarme un poquito, ¿ok? Para que mantengan eso ahí. ¿Quién ha visto esto en las películas? Levántala, ¿quién lo ha visto? Y luego viene alguien de tus muchachos. Aquí en Nuevo México se han encontrado fósiles. En Coahuila se han encontrado fósiles. Aquí la pregunta es, ¿cómo negar lo innegable? ¿O no es cierto? Está complicado. Nosotros estudiamos arqueología en la Universidad de Israel
y una de las cosas que nos dice el maestro es que en la arqueología hay algo muy importante, es para que algo sea una evidencia arqueológica necesita 4 puntos. Si tiene 3 no lo puedes publicar como algo arqueológico, algo veraz. Tiene que tener 4. Si le falta uno de esos 4 no pasa. Y cuando encuentras, por ejemplo, en el planeta restos de huevos de dinosaurios, hay un problema. ¿Cómo lo vas a explicar eso a tu pequeño? ¿Cómo le vas a explicar a él? Y cuando encuentras ese tipo de cosas, pues sí causa problema. En 1997, ¿verdad? Simon Jackson, por ejemplo, de la Universidad de Bristol, encuentra esta parte. Y son evidencias científicas en cuanto al suceso de ello. Pero la Biblia, hermanos, no tiene ningún problema con esto. La cosa es si tú lo vas a poder explicar. Para la Biblia no es ningún problema esto. Es más, si tú ves la Biblia y lo ves con detalle, ¿verdad? El Salmos 91, versículo 13. Antes del Salmo 91, vamos a ver ahí Génesis capítulo 1, en el versículo 21. Génesis 1, 21. ¿Quién sabe más de un idioma aquí? Levanta la mano. ¿Quién sabe más de un idioma? Ahí está, casi todos. Casi todos. No le vayan a decir como le pasó a un tío mío, que dice el tío, estaban en una fábrica y iban a hacer una junta con todos los empleados y dice el manager, el dueño, dice: necesito a alguien que me traduzca. ¿Quién puede? ¿Quién sabe? Y pues le dio pena. No, pues yo sé, va. Y empezó a darle con todo inglés y estaba el otro traduciéndolo y los que sabían dicen: no, que eso no dijo. ¿Les ha pasado eso a ustedes? A veces se pierde la esencia de la información en la traducción. Cuando nosotros tomamos hebreo en la Universidad de Israel, es una parte que es importante entenderla. Por ejemplo, en el hebreo, que Dios decide escribir el Antiguo Testamento en hebreo, se necesitan de 8 a 16 palabras en español para traducir una palabra en hebreo. Repito, de 8 a 16. Lo mismo pasa, la idea, por ejemplo, en México, cuando crecimos, nunca le podíamos hablar de tú a los adultos. No, cuidado. ¿O no es cierto? ¿Era qué? Usted. Y luego llegas en inglés, y en inglés no hay you usted, ¿no? En inglés es you y you. Y en el idioma se pierde totalmente. Hablamos con una hermana que era de Japón y dice, estábamos adorando en Pearl Harbor, en Hawái, juntos, y estuvimos platicando y todo. Y dice la hermana: es que yo no entiendo, dice, yo no entiendo. Y yo, dice: es que aquí son muy irrespetuosos los hermanos norteamericanos. Digo: ¿por qué? Dice: aquí les hablan. Dice: allá en Japón, por ejemplo, al ministro le hablan con respeto, a los ancianos le hablan con respeto, y aquí les hablan como si fueran sus... ¿Así? Fíjate, culturalmente, hermanos, ¿cómo lo ven ellos? Nosotros en el idioma perdemos eso, porque cuando el hijo aprende inglés, no entiende que you y usted es diferente. Y fíjate cómo en el idioma se pierde eso. En el idioma se está perdiendo eso, simplemente. En el hebreo, por ejemplo, aquí en Génesis 1, versículo 21 dice: y creó Dios los grandes monstruos marinos. Los grandes monstruos marinos. Y esta palabra monstruos es la palabra hebrea para tanim. Tanim. O sea, con nuestro maestro vemos todo de Génesis, ¿verdad? Era parte de la asignatura. Entonces, cuando llegas a tanim dices: bueno, pero ¿qué es tanim en hebreo? Tanim, ¿qué es tanjim? ¿Qué es tanjim en hebreo? Bueno, la palabra tanjim, la cual se traduce aquí, en Salmos 91:13, por ejemplo,
se traduce como áspid, Wetanhim, áspid. La palabra misma en el libro de Éxodo, por ejemplo, se traduce como serpiente, como cobra, como cocodrilo. Fíjate lo que es una palabra en, en hebreo. Entonces, Tanjim, cuando tú te acuerdas cuando está Moisés ante los magos y tira la vara y se convierte en ¿qué? En Tanjim en hebreo. En Tanjim. ¿Qué es la palabra que se utiliza aquí, Tanjim? Grandes monstruos, ¿qué? Marinos. Grandes Tanjim. Grandes reptiles. La palabra también se traduce como reptiles. Por lo tanto, en 1842, el paleontólogo Richard Owen, 1804-1892 que vivió, cuando hace una investigación y empiezan a hacer este descubrimiento, hermanos, ¿cómo le va a llamar a estos descubrimientos? Él le llama, en inglés, reptiles grandes. Dino, grande. Sauros, reptiles. Grandes reptiles. Pero cuando tú y yo pensamos en dinosaurios, que es una palabra transliterada del inglés, piensas en Jurassic Park y que se lo comió. Es lo que pensamos. Porque Hollywood realmente cambia toda la historia natural y te da una vista distinta de lo que realmente es. O sea, hubo grandes reptiles en la tierra. La Biblia dice grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve en las aguas. O sea, que cuando encuentran los huevos de lo que le llamamos dinosaurios, o mejor dicho, grandes reptiles, o cuando encuentran los fósiles de grandes reptiles, eso no está en contra de la Biblia, porque la misma Biblia lo había ¿qué? Dicho. Lo había dicho. Así que eso no está en contra de ¿qué? De la Biblia, porque realmente eso, y desde ahí se empezó a usar, ¿verdad? La idea de deinosauros, que es en griego, terribles lagartos. Y cuando viene tu hijo te dice, ¿existieron o no existieron? Porque es la pregunta que te hacen. ¿Existieron o no existieron? Tú lo que tienes que explicarle es, mira amigo, lo que pasa es que se pierde la traducción. No, lo que tienes que explicar es lo siguiente, ¿ok? Tienes que decirle, mira, la Biblia dice que hubo grandes monstruos marinos y que eso era lo que se le llama el día de hoy dinosaurios o grandes reptiles, porque son lo que son, hermanos. Si alguna vez has visto una iguana gigante, ahora vela sumamente gigante, es lo que es. No hay ningún problema. Y nunca antes en la iglesia se podía decir eso porque se pensaba que decir eso iba en contra de la fe. Pero el día de hoy, hermanos, con un pensamiento cognitivo se puede explicar que no está en contra de la fe, que la realidad es que siempre había estado ¿qué? Había estado ahí. Ahora, la otra parte es el arca. ¿Cómo le hicieron con el arca? ¿No? Hay un hermano que se llama John Wood Morrafe que hizo este estudio acerca del arca. Y dijo lo siguiente, ¿ok? Eso es muy interesante. ¿Cuántos metieron una pareja en el arca, va? De animales limpios y animales impuros, ¿verdad? ¿Quién tiene aquí un perro fino? O sea, ¿quién tiene perro? Yo esta mañana que estaba corriendo casi me da un paro cardíaco porque iba corriendo. Y me salieron como 5 perros grandotes, ¿eh? Le dije al hermano, ¿es seguro aquí? Dice, no te preocupes, ¿no me dijo lo de los perros? Eran unos perros gigantes aquí por la calle principal. Dije, qué bárbaro. Lo que me regresé corriendo, ¿va? Poco a poco. Me voy a dar toda la vuelta por ahí. Pero déjenles pregunto, hermanos. ¿Quién tiene perros? Aquí levanta la mano. Ok, ¿qué raza es su perro? Corriente. No, digo. ¿Seguro? Ok, fíjate. ¿Costó caro? ¿Cuánto? Es de mi esposa. Espero que no haya sido tanto como lo que ofrenda, pero ¿cuánto? ¿Ah? 2,000. Ay, Dios mío, 2,000. ¿Cómo sabes si un perro es fino?
Los papeles, no, pero... Le estás diciendo a un mexicano en Estados Unidos que los papeles es lo que hace. Ok, ¿cómo? No, lo que hace es que se agarra de aquí atrás, ¿a poco no? Lo agarras. Hoy en día ya no se puede, ¿eh? Porque si lo agarras hoy, lo alzas, los milenios dices, lo estás matando, déjalo. Pero lo alzas y así y no llora el perro, porque es que fino. Nosotros tenemos un chihuahua fino. ¿Ok? Chiquito, está así, tiene 3 años, está chiquito. Lo que te quiero decir es esto, ¿ok? Pero si tú mezclas un perro con otro perro, sale un como que chihuahua salchicha. Sale una mezcla de perros. ¿Están todos de acuerdo con eso, menos? Es una realidad que pasa. Cuando se hace este estudio, se podría entender que pudo haber una protoespecie canina en el arca, la cual detalla lo que serían los coyotes, lobos, chacales, y luego los lobos, perros y dingos. Y eventualmente lo conocemos como los perros. ¿Nunca has visto ese comercial de la tele que sale un lobo? Y luego dice, cómprale esta comida a tu perro porque es descendiente del lobo. ¿Nunca viste esa parte? Pues, y tú te la crees, ¿verdad? Ves a tu perro y dices, ¿qué lobo? Este es un chihuahua, no, nada de lobo. Lo que te estoy diciendo es que tenemos que empezar a ver la Biblia de una manera más amplia. Porque no está en contra en su totalidad de lo que estamos hablando. Ahora sí, estábamos y con esto voy a acabar esta parte de la lección. ¿Cómo sabemos de dónde vienen las distintas razas? Por ejemplo, les voy a decir algo, no se enojen, ¿ok? Yo sé que me voy a meter en problemas con esto, ¿ok? Pero lo voy a decir de la mejor manera, ¿ok? Desde afuera de Texas, cuando tú sales de Texas, la mayoría de la gente percibe el estado de Texas como un estado racista. Desde fuera de Texas. Voy a Texas, cuidado, eres latino, cuidado. Fíjate más cómo lo perciben. Pero tú no dirías eso de aquí. ¿Más que no dirías eso aquí? No. Fíjate cómo se percibe. ¿En qué está basado el racismo? En la convicción de que alguien es superior a alguien más. Ese es el racismo realmente. Alguien es mayor que alguien más, por lo que tú quieras. Cuando se ve la parte de una persona negra y una persona blanca, la pregunta es, ¿cómo fue? Porque es la pregunta que dan los muchachos. O sea, si Adán y Eva, ¿cómo es que de pronto tuvieron un blanco y un negro? ¿Alguien le ha preguntado eso más alguna vez? Esta es la parte que uno tiene que saber contestar. Bueno, está comprobado, el día de hoy, tú te puedes hacer un examen del ADN, un DNA test. Ancestry se llama. E increíble, ¿eh? Porque te dice de dónde vienes. Así era. ¿Tú creías que eras español? No, chiquito. Ahí te dice de dónde eres. Te lo va a aventar y te va a decir, según tu ADN, ¿tú eres qué? Ahora, recuerda lo que dijo Pablo. De un solo linaje hizo todos. Cuando sale Noé del arca de Noé, tiene 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y de ellos nacen lo que se consideran como las 70 naciones. Sem es aquellos que en su mayoría son blancos. Y por lo tanto, si tú lo ves, déjame ver si me tienen aquí paciencia, te lo voy a poner en un mapa para que lo veas mejor. Aquí está mejor, mira. ¿Okay? Son 3 hijos. Sem, la mayoría son blancos, se va como a la parte del norte, Europa. Por eso la mayoría de los blancos son de allá. Cam, es más, la palabra Cam del hebreo significa quemado, negro, es lo que significa. Se va a la parte de África. Y de ahí se extiende a la parte de Sudamérica. Y Jafet
es la parte oriental. Es más, en esta gráfica, que la tengo en uno de los libros, coloco cómo es que se distribuyen las naciones y cómo es que eso es posible. Ahora, cuando es el argumento de cómo es posible que haya un blanco y un negro que todos vengamos de lo mismo, es muy sencillo. ¿Ok? Yo tengo 3 hermanos, yo soy el cuarto. ¿Verdad que no somos iguales aunque venimos de los dos? No. Y resulta que uno de mis hermanos es más moreno que yo. La pregunta es, ¿cómo? Mi abuelo era ojos azules y nadie de sus hijos salió con ojos azules, ni nietos. La pregunta es, ¿cómo? Y luego a veces resulta que uno abuelea. ¿Han visto eso? Que es hasta los nietos, hasta que las características físicas salen. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo que te está negro tu hijo? A ver, ¿cómo está esto? Esto no hace sentido. ¿Qué pasó aquí? ¿Me fue infiel o qué pasó? No. La realidad es que no importa cómo, cuando se distribuyen Sem, Cam y Jafet, se coloca esto de esa manera. Pero en la misma Biblia dice por qué siempre se ha colocado a la raza negra como una raza para la esclavitud. A causa del pecado que hizo Cam, traería consecuencia por muchos años en cuanto a la esclavitud. Aunque no tengo mucho tiempo de hablar de eso porque es muy corto el tiempo que me dieron. Pero se habla también en la Biblia de eso. Lo que yo tengo que decirles es que la historia de la humanidad, la Biblia la presenta. Solamente que no presenta los detalles que tú quisieras que tuviese a veces. Pero solamente que hay que estudiarlos para entenderlos y para poderlos explicar. Pero ahí está. La historia de la humanidad ahí está. Por ejemplo, en el caso de la mayoría de los blancos, Elam, sur de Irán, Asur, lo que es Alemania, Arfaxad, Joktan, Lut, Aram, que son los hijos realmente de Sem. Por eso tú vas a Irán o a Turquía y hay gente que es blanquísima. Dices, ¿cómo estos parecen? ¿Estos de dónde salieron? Ah, y para los que son de Chihuahua, porque en Chihuahua, por ejemplo, los menonitas, bueno, los de antes, no sé, no tenían nada que ver con quién. Y la mayoría son blancos, altos, ¿a poco no? Pero si ves la historia, le voy a decir algo que no les va a gustar, ¿ok? ¿Quién es de Chihuahua aquí? No les va a gustar más, pero se los digo con amabilidad, ¿ok? La mayoría de la raza blanca de la parte de Sonora, de Nuevo León y de Chihuahua son parte de esclavos que vinieron y que se hicieron en la parte del norte de Texas. Pero no les iba a gustar. Es más, realmente los que somos bien así mestizos eran los que éramos reyes allá al que le quemaron los pies, ¿se acuerdan? Pero al final del día eso no cuenta. El punto es que a través de la historia te vas dando cuenta que la Biblia sigue teniendo la razón. No le interesa la ideología humana, pero tú tienes que entender cómo la ideología humana se va formando. De pronto alguien dijo, yo soy superior a ti y yo te voy a hacer esclavo a ti. Y a través de toda la historia de la humanidad siempre ha habido esa pelea por el poder, por el gobernar. Pero el día de hoy es muy complicado y es muy difícil. Nunca había estado tan aceptado la ciencia dentro de la iglesia de Cristo. La misma no contradice la verdad de Dios, sino más bien que la confirma como la única verdad. Si se percibe la ciencia de una manera distinta, la Biblia ya te lo explicó, solamente que lo estás viendo de otro lado. Tú estabas diciendo que café es este té, café, tú ese es café para ti. Hay que verlo de otro lado. En este viaje que llevamos, vamos a llevar como unas 6 personas que van por primera vez al Medio Oriente. Y va a ser un choque cultural increíble, ¿eh? Sí, se les va a borrar. Porque uno piensa que toda la gente vive como uno vive en su lugar y no es así, hermanos. Si solamente sales de la burbuja y empiezas a ver las cosas de otro punto de vista,
Cuando una persona viene a la Biblia, viene a Dios, sale del mundo en que vivía, de la ideología humana, y entonces va aceptando lo que dice Dios en su palabra. No está muy alejado de lo que dice Dios. Muy bien, voy a hacer preguntas, ¿ok? Preguntas, ¿listos? ¿Están despiertos todavía?